Vamos a dar inicio a la conferencia 193, pero antes de hacerlo me gustaría comunicaros alguna cuestión. Hemos intentado empezar cuando tocaba puntualmente, pero una vez más, justo en el momento de empezar la conferencia, el servidor del blog se ha caído, justo en esos precisos instantes. Finalmente se ha podido solucionar el asunto, pero cuando ahora estábamos otra vez a punto de empezar, el sonido de nuestro aparato se ha ido totalmente de nuevo, a tal punto que era imposible hacer nada. Gracias a Dios, al final esto ha vuelto y podemos por fin empezar esta conferencia. Sabéis, esto nos está pasando demasiado a menudo y suele pasar, y hay veces que no os decimos nada, suele pasar justo cuando hay una noticia que es vital. Y hoy tenemos precisamente una de esas noticias que son vitales y que van a empezar a marcar el destino de este mundo, el destino final para todos. Y precisamente esta noticia la vamos a mostrar justo al fin de esta conferencia, porque no ha salido por medios de televisión, se ha hecho referencia al entorno de esta noticia, pero justo esas palabras yo al menos no he sido capaz de verlas. Ha sido necesario encontrarlo a través de escritos y vídeos por otro lado. Y hoy vamos a darnos cuenta por qué a alguien no le interesaba que hiciésemos esta conferencia. Y creo que no es ninguna presunción ni nada parecido. Como hay muchas noticias para dar, deberé ir deprisa y no detenerme mucho en algunas de ellas para comentar básicamente la más importante de todas, que la tendremos justo, como os decía, al final de esta conferencia. Vamos a empezar por el apartado de salud. Aquí tenéis ya lo conocéis todos, al actor Sylvester Stallone haciendo de Rambo, y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues es la foto que este artículo ilustra para hablar de la batata, o también conocido como boniato, esa patata dulce un poco anaranjada, y que el artículo nos dice que es el mejor alimento para sacar músculo. ¿Por qué? Pues aquí se da toda la explicación. Los aficionados a generar músculo y no meter grasas para estar en mucha mejor forma física y en todos los sentidos, pues aquí se dice el porqué de todo esto. Y además tiene otras propiedades muy importantes, antioxidante, y más que la propia verdura. En fin, tened esto presente. Un joven consume la droga caníbal en Mallorca y requiere de hasta 10 agentes para reducirle. Ya ha llegado también a España. Esa famosa droga que hace que una persona que lo haya ingerido ataque a los que tiene alrededor, incluso a mordiscos si conviene, pues ya ha llegado también a España. Mirad qué rápido se mueve todo esto. Aquí vamos a tener un artículo sobre el cilantro, que dicen que probablemente es la hierba más utilizada como especia y la que más beneficios medicinales reúne. Entre ellos, ¿cuáles hay? Pues mirad, va bien para las digestiones, cura heridas, combate la ansiedad, el insomnio, las descomposiciones intestinales, de inmediato, parece ser, la corta, y es revitalizante y estimulante del sistema nervioso. El cilantro. Pues ya veis, sirve para algo más que para dar sabor a los platos. La falta de sueño acelera el envejecimiento del cerebro. Un estudio de las universidades de Duke y Singapur revela que por cada hora de sueño que perdemos, el rendimiento cognitivo disminuye. Además, dormir poco puede representar una reducción del volumen cerebral. Los expertos creen que para un adulto dormir 7 horas al día es lo apropiado. Pero ya vemos la importancia de dormir bien.
sino reducción del volumen cerebral con todo lo que ello implica, que ya hemos tratado en otras conferencias, y por si fuera poco, todos esos problemas que afectan al sistema nervioso y que pueden terminar generando incluso enfermedades. Dormir mal puede provocarte muchas cosas. Remedios naturales, pues también hay la árnica. ¿Y en qué consiste? ¿Qué hace? Aquí nos dice: algo milagroso tenía que tener una hierba que lleva desde la Edad Media siendo la más efectiva en el tratamiento de dolores y lesiones musculares. Tiene propiedades también antiinflamatorias, analgésicas, antibióticas, y dice que su poder rubefaciente es muy útil para mejorar y aligerar la circulación sanguínea, erradicando así los moratones. Pues ya veis cuántas cosas nos ha dejado Dios entre las plantas que pueden servirnos para tantísimas cosas buenas. Y hablando precisamente de esta creación de Dios, hallan en el este de Rusia minerales desconocidos por la ciencia. Cuando ya parece que todo está hallado, pues no, aún hay más que sigue sorprendiendo hasta a los científicos. Y también descubren más de 500 microbios desconocidos en la flora intestinal humana. Y además que parece ser que tienen, son esenciales para tener precisamente una buena salud. Se desconocía totalmente. Aquí se explica cómo ha sido encontrado, su probable utilidad en nuestro organismo, etcétera, etcétera. Y hablando de cuestiones un poco sorprendentes, vamos a ver un tipo de arqueología que también va sorprendiéndonos. No sabemos si es cuestión antediluviana o postdiluviana, pero ahí está. Localizan en Croacia una extraña estructura submarina parecida a un camino. Se trata de bloques regulares de piedra que se asemejan a un sendero artificial de una civilización desconocida. Y es algo curioso, porque tiene unos 7 metros de ancho y dice que se extiende a la vista durante 1 kilómetro de longitud, aunque podría ser aún más largo. Y cuando aún no se sabe exactamente qué es todo esto, vamos a ver, aquí lo tenéis en otra noticia, algunos la titulan ya, a este hallazgo lo titulan como la Atlántida de Split. Mirad qué curioso, cuando ahora podemos ver esto. Realmente es sorprendente. Es algo que en la naturaleza no se encuentra. Es como un camino muy bien dispuesto. Pues bien, esta estructura submarina sorprende, porque en la naturaleza estos recortes de piedra tal como están así jamás se han hallado. Todo indica que es una construcción totalmente humana, hecha por seres humanos, pero que está bajo el agua. ¿Por el diluvio quizás? Porque con el paso de los años el mar también ha crecido en algunos lugares. Bien, el caso es que ahí está, y la arqueología va a seguir dando sorpresas, pero que desde luego hacen pensar y mucho. Crisis. Los ahorros de los españoles caen. Gastaron 2.987 millones de euros más de lo que ingresaron. Cuando se habla de que la economía empieza a recuperarse, resulta que se recupera, ¿pero para quién? Porque parece ser que el ciudadano de a pie no dispone de mucho dinero, precisamente viendo todas estas cosas. Bien, algunos dicen también que los salarios están disminuyendo y en cambio la economía está creciendo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién se queda con ese porcentaje? 8 escenarios para una posible nueva crisis mundial en 2015. La crisis energética, el descontrol bancario en China y los conflictos en Crimea y Medio Oriente podrían desatar una nueva recesión global. Y lo está diciendo Arturo Bris, que es un profesor de finanzas de la IMD Business School y, director de otro centro. Ya hay demasiadas voces que están alertando de que se puede haber otra burbuja, como el del mercado de valores,
como el del oro. Se está hablando también de cada vez más puntos por donde es probable que realmente algo termine sucediendo y que la crisis vaya otra vez a más, pero no un poco a más, sino a mucho más. En fin, estemos pendientes porque todo esto está angustiando a muchas personas. Apartado para España. Rajoy insta al futuro líder del PSOE a apoyarle para parar el proceso soberanista. Se está refiriendo al catalán, básicamente. ¿Y por qué hace esto? Pues porque evidentemente da la sensación de que si no hacen una unión así, el proceso soberanista va a seguir y terminará con su objetivo. Ellos lo que están haciendo es aparentemente trabajar para que esto no sea así. Y como esto afecta a Cataluña, entramos en este apartado. El embajador de Estados Unidos dice sobre Cataluña: si las cosas cambian, las empresas se adaptarán. Y está hablando precisamente de un modo que ha hecho pensar que si está diciendo esto es porque hay toda la posibilidad de que esto pueda ser real. Luego él intentó matizar esas palabras, pero ya sabéis, esas cuestiones son siempre las típicas de la diplomacia, después arreglar las cosas. Junqueras dice que el gobierno acabará negociando si Cataluña se mantiene firme y ha hablado que en caso que la situación no se pueda arreglar, tiene un plan B, y tiene un plan B que no puede hacer pública, o no puede hacerlo público, porque, claro, si no también le pondrían palos a la rueda. Pero ya veis que todo está más que preparado para llevarnos a una situación especial por todos lados. Y hablando de independencias, Fabra avisa de que sin el Partido Popular el secesionismo puede prender en la Comunitat Valenciana. Ya veis, también en Valencia. Bueno, en Valencia, Comunitat Valenciana, son más que Valencia, y Alicante y Castellón. Pues el presidente de esa comunidad también ahora saca a la luz que esto puede llegar a suceder allí. En fin, veremos qué termina sucediendo en general con España, ¿eh? El presidente del Kurdistán iraquí pide un referendo sobre la independencia. Evidentemente, aquí Cataluña no tiene nada que ver, pero también en ese lugar, independencia. ¿Os dais cuenta que en poco tiempo puede cambiar el mapa radicalmente de muchas partes? Por un lado en Europa, mas no se unirán, decía la profecía. Pero el asunto de independencias, ¿qué genera normalmente? Conflictos. Y en según qué lugares como esos, ya es para pensar que puede haber algo más. Entramos precisamente en esas zonas que quedan afectadas por dos grandes profecías y otras más que aparecen en los textos bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, que hacen referencia a la situación de Siria, Oriente Medio en general, y que se hallan en Isaías y se hallan en el libro de Daniel. Guerra de gasoductos. Unión Europea y Estados Unidos atascan el South Stream para debilitar a Rusia. Una vez más, ¿qué hay detrás de toda esa situación que afecta a tantos países? Gas. Ya veis, cuando no es petróleo, es gas. Aparte de toda una situación político-religiosa que interesa también a alguien. Y ya sabéis a quién me estoy refiriendo, que cada semana estamos hablando de él. Irak, camino a la división. Los kurdos hallan apoyo en Israel y Turquía para independizarse. De nuevo, ya vemos que todo es situación de política, sí, pero basada sobre todo en cuestiones económicas. Y, cómo no, en un cierto poderío religioso que quiere terminar mandando a nivel general y va a minar todas las partes posibles para conseguir su objetivo, mientras además hay pactos para que otros se lleven un gran porcentaje en niveles de industrias y mercancías de estos tipos de los que estamos hablando: petróleo, gas, energía en general.
los grandes mercaderes de la tierra de Apocalipsis 18, que hacen tratos con la bestia Babilonia, y que es el Vaticano. Él amenaza con dominar Arabia Saudita y destruir la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam. Mirad hasta qué punto ahora también hay amenazas dentro del mundo islámico, en el lugar más sagrado para el mundo musulmán. La Kaaba, localizada en la ciudad de la Meca, es una construcción con forma de cubo, de gran importancia para la cultura musulmana, ya que demarca el centro del peregrinaje y la adoración de Alá para todo el mundo musulmán. Curioso que además tenga esa forma de cubo, algún día podríamos hablar de todo eso. Según la prensa turca, el Leil tiene la intención de tomar el control de la ciudad saudita de Arar y de dirigir sus operaciones desde allí. El miembro del Leil, Abu Turab al-Mughdazi, dijo que destruirían la Kaaba en la Meca. Si es la voluntad de Alá, mataremos a aquellos que adoran piedras en la Meca y destruiremos la Kaaba. La gente no va a la Meca por Alá, sino a tocar piedras. Pues si esto sucede, imaginaos la que se puede armar. Nunca mejor dicho, armar. Pero esto no es el todo. Sobre otros lugares también hay amenazas. Y han salido unos yihadistas, hablando en español, que declaran: nos haremos de España con el poder de Alá. Vamos a ver el vídeo. Ya habéis visto hasta qué punto, al menos estos yihadistas, están diciéndonos que les interesa reconquistar España. No sé si toda, pero sí que hablan de Andalucía, lo que para ellos era Al-Ándalus, que ya sabéis que allí estuvieron también muchísimos años. Pues como dicen que fue tierra de sus abuelos, para allá quieren ir. Veremos si esto es solo amenazas o realmente llega esa convulsión a las tierras españolas. Pero ya vemos que sencillamente esto, lo primero que nos da es pensar que realmente el temor de las personas va a ir a más por todos lados, por todas partes, por muchos países distintos y continentes. Las profecías de Oriente Medio abarcan mucho más de lo que muchas personas podían llegar a pensar en un principio. ¿Sabéis cuando corrían el año 2000 y poco y empecé a hacer este tema en predicación? Nosotros ya sabíamos esto de antes, pero no había tenido oportunidad de hacerlo en predicación. Pasaron años hasta que pude hacer esto. Y allí ya expuse, no porque uno tenga revelaciones directas de Dios, sino porque era obvio que así debía ser, que esta situación de lo que acontecería en Oriente Medio iba a afectar, en consecuencia, en un lugar como guerras y en otros como terrorismo. Y terrorismo en países donde evidentemente como ejércitos no llegarían prácticamente de ellos o costaría mucho más, pues que sería básicamente a través de labores de terrorismo. No estoy culpando precisamente a la gente que es musulmana de que todo esto suceda. Entre ellos, como en todas partes, hay gente muy noble, muy buena, y otros que se toman las cosas de modo muy distinto. Pero ya hemos visto que todo está siendo utilizado y sufragado por incluso los que reciben ataques. Es curioso, ¿eh? Pero así empezó todo y así seguirá. Irak puede ser enterrado, ya no existe como Estado. El politólogo ruso Satanovsky, curioso apellido, asegura que ya no existe Irak como Estado y en esta zona solo continuará la lucha brutal, asegura. Asimismo, culpa a Washington de apoyar a los islamistas en todas las partes del mundo. Mirad lo que os decía, ¿eh? Y ya hemos visto noticias a lo largo de todas estas conferencias, cómo realmente hasta Hillary Clinton dio esto como totalmente cierto. En fin, Arabia Saudita despliega 30.000 tropas en la frontera con Irak. No son pocos. La situación también ha llegado hasta ese lugar. Porque Arabia Saudita también está en el punto de mira de Elil.
Estados Unidos cree que Al-Qaeda desarrolla bombas indetectables implantadas en el cuerpo, lo que ha motivado una vez más a hacer o a implementar medidas de seguridad extremas en los aeropuertos, porque tienen miedo que pasen bombas implantadas en el cuerpo, no sean fácilmente detectables, y luego ya os imagináis lo que puede suceder. Mirad precisamente cómo están temiendo, dicen, un ataque de Al-Qaeda, y ahora prácticamente todas las personas, cuando tengan que ir hacia Estados Unidos, y no solo hacia Estados Unidos, ya veremos también en otros lugares, como en Reino Unido, quieren exactamente lo mismo, un control absoluto sobre todas las personas que desciendan de los aviones. Y esto implica que prácticamente tendrán que estar, bueno, descalzos y sin apenas nada encima para poder detectarlo absolutamente todo lo posible. Refuerzan la seguridad en los aeropuertos británicos por una posible amenaza terrorista, ya lo veis. Y Estados Unidos alertó sobre la posibilidad de que terroristas que operan en Siria y Yemen estén desarrollando explosivos difíciles de detectar en los aeropuertos. Además, lo están haciendo, dice, en Siria y en Yemen. Curioso, porque la profecía bíblica habla precisamente de estos dos lugares. Yemen, la antigua Etiopía bíblica. Pues nada, ¿todo esto para qué sirve? Para que realmente la angustia vuelva otra vez sobre toda la población. El Estado Islámico se apodera de los mayores campos petrolíferos de Siria. Y además, ¿qué consiguen con ello? Pues coger parte de ese petróleo, venderlo, porque hay gente que lo está comprando, y cuando digo gente deben ser empresas, y así además acrecientan su nivel económico como grupo armado, o como ahora dicen, Estado Islámico. En fin, cuántas cosas hay detrás de lo que siempre se dice solo en noticias. Reino Unido planeó la formación en Siria de un ejército de 100.000 rebeldes. ¿Y para qué era? Para deponer al presidente Bashar al-Assad. Esta es la noticia que ha salido también y que hace pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser que los mismos que han estado financiando para que al-Assad cediera, ahora reciben los ataques de estas personas? Y cuando todo está tan bien urdido y trabajado. Al-Qaeda sabe cómo convertir los iPhone y Samsung Galaxy en bombas. Pues, ¿qué implica todo esto? Si es verdad lo que os decía, una angustia continua. Tú no sabrás si el que tienes al lado es una bomba ambulante. Tú no sabrás si estarás cerca de un lugar donde algo puede estallar en cualquier momento. Se genera una psicosis tremenda. Y por si fuera poco, al-Baghdadi, el enigmático líder del Estado Islámico, aparece en público por primera vez. Y es el que declaró precisamente el califato. Vamos a ver cómo... aquí tenéis todos sus datos. Hay un vídeo que se ha registrado donde él se muestra al público por primera vez. Algunos dicen que es que es una martingala, que esto no es cierto. Vamos a ver el vídeo. Pero todo esto, sea cierto o no, genera ¿qué? Temor, psicosis. Hay un nuevo Osama Bin Laden. Un rebelde del Estado Islámico amenaza con ejecuciones en la plaza de Trafalgar. ¿Y esto qué es? Pues el centro de Londres. Hasta allí amenazas. Downing Street será una base musulmana. El ejército del Estado Islámico está llegando. Psicosis absoluta, ¿verdad? ¿Qué situación estamos viviendo en este mundo? No os he hablado de las situaciones en países africanos, que también están más de lo mismo, pero después hablaremos también de lugares como Ucrania y otro lugar que es Israel. Pero ahora mientras, ciencia y tecnología. La profecía nos hablaba de todo esto
Estamos conociendo más que nunca la profecía y la estamos viviendo y viendo su cumplimiento delante nuestro, prácticamente, no digamos ya semana a semana, sino a diario. Y ahora, por si fuera poco, la ciencia a nivel general también nos sigue dando muestras de cómo está acrecentándose. Diseñan un dispositivo láser capaz de predecir la esperanza de vida. ¿Hasta esto? Pues sí, también esto, y aquí tenéis toda la explicación. La ciencia se pone las pilas, el mapeo de ADN y el teletransporte, realidades en 2025. Parece ser que el teletransporte también, aún no del modo que nos imaginamos todos, pero ya bastante trabajado. En 2025 quieren que todo esto, o creen que todo esto, puede estar ya en pleno más que desarrollo. Aquí se nos habla de distintas cosas también, en este artículo. Un científico de Estados Unidos crea un virus incurable capaz de desatar una pandemia global. Y dices, ¿y por qué inventas esto? Pues evidentemente ya sabemos que todas estas cosas, ¿para qué han servido? ¿No vimos ya en la Primera Guerra Mundial cómo utilizaron armas químicas? ¿Y por qué sirve aún esto? Pues evidentemente a algún gobierno esto le puede interesar mucho, ¿verdad? En fin, terror por todas partes. Si esto, imaginaos que sale del laboratorio, ya veis la que se puede liar, como diría el Papa, ¿eh? Cómo se puede liar. En fin. Extirpan a un niño en un tumor inoperable, hasta ahora, gracias a una maqueta en 3 dimensiones. Y los que hemos visto las imágenes en televisión, esto ha sido conseguido precisamente en el Hospital Sant Joan de Déu, que es en Barcelona, y como nunca, una operación muy larga se pudo solucionar y de un modo impresionante gracias a estas nuevas tecnologías en 3D. Es fantástico cómo está evolucionando absolutamente todo. Hasta el punto que logran regenerar el tejido de la córnea del ojo a partir de células madre humanas adultas. No ganamos para sorpresas agradables en el campo de la ciencia también, ¿eh? Gracias a Dios. Y aquí una noticia ya que tiene vinculación con los famosos robots que tantas veces vemos. Mostrarán al robot antropomórfico más avanzado del planeta. Y se habla mucho de esos años, el 2045, épocas en las que ellos creen en que realmente los robots ya serán prácticamente así, casi indetectables o indetectables, de diferenciar entre ser robot o ser humano. Y bueno, al 2045 ya no hace falta que se lo planteen, porque allí ya no llegamos. Cristo habrá vuelto antes. Pero mirad cómo la robótica sigue trabajando. Aquí tenéis cómo están haciendo estos androides, que están, bueno, como era de esperar, en Tokio, y que ya disponen de una programación que pueden hablar con una naturalidad tremenda con las personas. Y están haciendo incluso, bueno, con piel de silicona, músculos artificiales, pueden crear ese tipo de movimiento que de una naturalidad total a sus expresiones faciales también, sus tonos de voz, etcétera, etcétera. Mirad, este es uno de los robots. Una vez terminado, si lo ves un poco, no sé si de cerca, quizá podéis notar algo, pero de lejos, un poco lejos, difícilmente creo que notaríamos mucha cosa. A este, bueno, tal como está, sí, ¿no? Pero mirad esta chica. Y es un androide, con forma de mujer adulta. Además, te puede dar las explicaciones pertinentes, donde vayas al museo, lo que quieras. Realmente impresionante, ¿eh? Apartado para Latinoamérica. El virus chikungunya ya deja 21 muertos y 4.756 infectados en Latinoamérica y el Caribe. República Dominicana, Haití, Guadalupe, ya son lugares
que están en el ranking, por desgracia, arriba de todo, de estos casos. Y me ha escrito personas de algún otro país cercano que también me decían que ya también esto estaba allí. En fin, veremos qué termina sucediendo con todo esto. Pero, una vez más, miedo por todos lados. Cuando no es por una cosa, es por otra. Y en esa situación de temor general, como decían también las profecías, llegamos a esta otra, que es una mezcla de dos, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué acontecía en aquellos días? Que hizo o causó un juicio directo de Dios. Concursos de felaciones a cambio de copas gratis en Magaluf. Y esto no es tan lejos de aquí. Está precisamente en Mallorca, en las Islas Baleares. Y yo no he visto las imágenes, me las han contado, y la verdad es que no entiendes hasta qué punto se está llegando. Pero esto no es todo. Italia propondrá las uniones civiles de homosexuales, pero no el matrimonio ni la adopción. Pero esto ya es un gran paso, porque allí esto aún no estaba permitido. Pues también ahora se derriba otro muro. ¿Y qué más? Atención a esto. Visibilidad en televisión. Personajes, ¿de qué tipo? Pues gays, bisexuales, transexuales, etcétera, etcétera, gays, lesbianas, en los dibujos animados para niños. Y se intenta ir trabajando a través de ciertos dibujos animados para que todo esto sea totalmente puesto en la mente de los niños desde pequeños para que lo vean como algo que es como debe ser. En fin, una vez más, nuestros hijos van a ir viendo imágenes, o ya han visto imágenes que se les van a grabar y que realmente les van a llevar a una forma de pensamiento, ¿eh? Padres creyentes cristianos de verdad, estad atentos a lo que ven vuestros hijos, muy atentos. Y los que aún no seáis padres, creo que ya deberíais estar pensando en no serlo. Porque si Cristo viene en el año 2031, como indican las profecías bíblicas, y el mundo está en la situación que está e irá peor ya, esto ya no tiene solución, aún seguiremos no haciendo caso del espíritu de profecía que nos advertía que cuando llegásemos a ciertas situaciones ya el pueblo de Dios no tuviera hijos. Avisados estábamos. El orgullo gay inunda las calles de Madrid. Y os advierto que hay unas cuantas imágenes que ahora van a aparecer que tampoco es que a mucha gente le hagan gracia. Y yo entiendo perfectamente el porqué. Y no me refiero a ver gente en masa, sino hasta el punto en la que llegan. Realmente ya dices, ¿esto es normal? ¿Es lógico? ¿Es coherente? ¿Es ya no sé qué adjetivo poner? Pues esto es lo que la gente ya considera que es normal, que está bien, y que si dices algo que esto es ir contra lo que Dios dice, pues ya está sentenciado. Ana Pastor y Artur Mas en la boda del conseller catalán Santi Vila con su novio. Santi Vila con su novio, no con su novia, con su novio. Y aquí se juntan personas del índole de España, del índole de Cataluña, y oficia precisamente la boda el alcalde de Girona, de nuestra ciudad. Todo esto es cada vez más frecuente y evidentemente no estoy diciendo que hay que apedrear a nadie, por supuesto que no, pero a todas estas personas debemos decirles que Dios deja muy claro en el registro bíblico que todo esto es llevar las cosas a un punto que Él no quiere y que nos afectan de tal modo a nuestras mentes
que van a conseguir apartarnos plenamente de Dios. Y algunos dirán, no, pero se puede hacer esto y se puede estar con Dios. A Dios no lo podemos hacer a nuestra medida. O nos hacemos nosotros a la medida de la santidad de Dios, o lo vamos a tener claro. El azufre que cayó en Sodoma y Gomorra y que pudimos mostrar en Ecosí para que la gente tocara, no era hecho por nosotros. Cayó justo en el lugar donde la Biblia ponía que cayó como juicio de Dios por estas cosas. Y nosotros, si amamos a las personas, debemos decirles que están equivocados en esto y que deben cambiar para su bien eterno, no para el nuestro, para el suyo. Aunque eso ya veis que cada vez decirlo va a traernos más problemas. Algunos predicadores ya han tenido que ir a cárcel, han pasado sanciones, incluso en Estados Unidos, por decir este tipo de cosas. Pues ya podemos mentalizarnos que esto irá más. Esta otra noticia, también extraída de este lugar, nos habla de que están imponiendo el homosexualismo a cualquier precio. En Canadá, las escuelas católicas obligadas a aceptar la homosexualidad. Y aquí nos dice el porqué de todo esto y cómo funciona. No es solo una cuestión de un país. Ya veis que esto cada vez es más extendido. Y mientras estamos llegando al punto de esos días como Noé, en esa época que vino el diluvio, o Sodoma y Gomorra, las personas siguen haciendo más cosas, y más cosas que son contrarias a lo que Dios dice. El texto bíblico nos hablaba de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues si hemos hablado alguna vez de tatuajes, ahora vemos también cómo hay artistas de los tatuajes, porque claro, mucha gente se los hace, y un dato curioso que algunas personas no saben o no quieren creerse. En el pasado, dice Primitivo, el tatuaje tenía su razón de ser en muchas creencias, para fines punitivos, distinciones de pertenencia a una tribu o religión, como una práctica para invocar a dioses y demonios, o un símbolo que otorgaba poder para luchar hasta librarse de la muerte. Pues estos son los inicios de los tatuajes. Invocar también a dioses y demonios, o sea, invocar a demonios y demonios, porque no hay dioses aparte de Dios. Y Dios no quiere ser invocado por estas cosas. Tantas personas están haciendo tatuajes y no tienen ni idea de en verdad qué se están haciendo. Pues deberíamos tener todo esto presente. Y gracias a Dios, las personas que están tatuadas, ahora ya hay métodos para sacarse esos tatuajes si uno quiere. En fin, esto ya es cuestión de cada uno. Pero démonos cuenta que todas estas cosas que se hacen y que dañan el cuerpo, no se hacen por designio divino precisamente, sino se hicieron porque Satanás trabajó en la humanidad para que esto fuera una implementación en los cuerpos de las personas y que todo esto sirviera para llevarlos a lo que Él quiere, como siempre. Cataclismos, pues ha habido muchos terremotos en distintos lugares, con muertes, pero ha habido algo que ha sorprendido, porque no es en absoluto nada habitual. Jamás había pasado esto. Una espectacular granizada sorprende a los vecinos de Almazán, en Soria, en pleno mes de julio. Pero no creáis que es una granizada de risa, no, no. Una granizada de unos cuantos centímetros, que llegan a veces hasta 1 metro de altura, en pleno mes de julio. Mirad qué imágenes. No es una nevada, es granizo. Cada vez están pasando cosas más extrañas a nivel climatológico. Unos dirán, es que el hombre se lo carga todo. Sí, el hombre se carga muchas cosas. Y otras se hacen adrede con todas las cuestiones que ellos tienen. Y cuando digo ellos, ya me entendéis de quién hablo, no precisamente de marcianos, de extraterrestres, sino a potencias militares en la Tierra que son capaces de generar ciertas cosas y que provocan el descontrol
también en otros lugares, porque todo afecta. Pero también hay algo que debemos tener en cuenta y no debemos desechar. Todo esto también sucede por algo. Elena White escribe que Satanás conoce los secretos de los laboratorios de la naturaleza y que él mismo es capaz, o bien, de transmitir esos conocimientos a científicos para que pongan en práctica lo que él sabe, o bien él mismo puede hacer algo para que esto suceda. Pues esto no son bromas y debemos tenerlo presente, y ahora estamos viviendo esas situaciones que dan que pensar, y mucho, porque todo cada vez va peor. Y hablando de va peor, entramos en el apartado del Vaticano. Y vamos a ver varias cosas referentes hoy al Vaticano. Visita a Corea. ¿Y Corea dónde está? ¿No es Asia, acaso? Sobre el viaje del Papa a Corea, del 13 al 18 de agosto. Vaya dos números ha elegido precisamente, ¿eh? 13 y 18. Pero allí, que tan solo parece ser que hay un poco más del 10% de población católica, él va a ir a hacer la jornada de la juventud asiática. Ya no es como el JMJ en Brasil, no, ahora es allí, en Corea. ¿Y qué esperan de todo ello? El presidente de la conferencia episcopal espera que la visita produzca un salto de calidad. ¿En qué? En la evangelización. En la evangelización. Evidentemente esto nos está denotando algo. Van a por Asia. Y recordemos que lo dijimos. ¿Por qué fue elegido Adolfo Nicolás precisamente como general de la Orden de los Jesuitas? Porque era experto en los temas de Asia. El Vaticano, los jesuitas, van especialmente para minar Asia. ¿Y aún no os imagináis por qué? Pues ya iremos viéndolo. Precisamente hablando de los jesuitas, vamos a ver el vídeo donde Adolfo Nicolás dice: no puedo someter a la compañía años de decadencia personal, con lo cual, tal como anunciamos en una noticia anterior, en otra semana, ya habla claramente de que él deja el cargo. También abdica. Está de moda, ¿eh? En fin, ya veis que hay jesuitas de un valor extraordinario. De hecho, en sus juramentos lo tienen muy claro. Su vida importa poco, para servir a Roma lo que haga falta. Y algunos muy noblemente, muy engañados, pero noblemente. Y otros en plena sapiencia de lo que van a hacer. Pero todos de un modo u otro utilizados por sus generales. ¿Por qué tan interesados en Asia? Asia, Corea, evidentemente, ¿qué sucede en Corea? Hay una partición, Corea del Norte, Corea del Sur. Ha habido una propuesta esta semana de Corea del Norte hacia Corea del Sur de reunificación. ¿Y quién más hay en esa zona que es el protagonista por excelencia de Asia? China. Y en las palabras de los escritos que os he mostrado y otros, aparecen que China es el objetivo precisamente del catolicismo, del Vaticano, de los jesuitas. Ya llevan tiempo trabajándolo, pero aún van a trabajarlo más. Y evidentemente algo van a conseguir. Y recordemos que las profecías de Daniel 11 nos hablan de esos lugares y qué implicaciones van a tener. Recordemos eso. Estamos en momentos proféticos finales. Exorcismos. El Vaticano reconoció jurídicamente a la Asociación Internacional de Exorcistas. O sea, es como si os imagináis a Jesús reconociendo que haya unas cuantas personas que solo se dediquen exclusivamente a hacer exorcismos. Bueno, es algo totalmente fuera de lugar. Jesús dijo a sus discípulos
que fueran a predicar por todos lugares, que incluso hasta los demonios harían caso de sus palabras, teniéndose que marchar de los endemoniados. Pero no dijo que se dedicaran exclusivamente a esto, ni que hiciesen ciertos cursos para echar fuera demonios, ni tantas cosas más. Pero continuamente estamos viendo como el tema de endemoniados sale cada vez más, y el Papa habla mucho sobre estas cuestiones, sobre el propio diablo. Pues van saliendo artículos, este está en inglés, con una famosa escena de una película parece ser que es El Exorcista, pero mirad que hay algo que ha dicho el reverendo Gabriele Amort, que ya sabéis que es el líder, de hecho, de los exorcistas, que ha trabajado con este grupo, y dice algo curioso. Dice: el diablo no está en todas partes, pero cuando está presente es doloroso. Pero después habla de datos. Dijo que había tratado a más de 70.000 casos de posesión demoníaca, y esos exorcismos regularmente involucrados en donde él y 6 o 7 asistentes mantenga pulsada a la persona poseída como el diablo se defiende desde el interior del individuo. Bien, está traducido un poco así automáticamente, pero ya enseguida se entiende que nos está diciendo, ¿verdad? Habla de cosas muy, lógicamente, paranormales, sorprendentes. Pero es curioso, porque dice que el propio diablo está en un lugar. Está, según dice él, ¿dónde? En el Vaticano. El diablo reside en el Vaticano. Claro que lo podemos coger por el lado de decir, claro, como es el lugar de la máxima santidad del mundo, pues el diablo va allí a ejercer su fuerza para fastidiarlos. Pero bíblicamente lo cogeríamos por el otro lado. El trono del diablo también reside en algún lugar. En fin, es cierto que nos dice en las regiones celestes el apóstol Pablo, pero también en textos bíblicos nos hace referencia de que va habitando en ciertos lugares, el trono de Satanás. Y las profecías son muy claras respecto al Vaticano. Las profecías bíblicas son clarísimas en cuanto a quién está moviendo al Vaticano, y no es precisamente Dios. Y si no es Dios, ¿quién lo mueve? Quien no se lo crea, antes de soltarme los lobos, por favor que se mire las conferencias de la número 8 a la número 10, donde a través de los textos bíblicos queda totalmente demostrado y apoyado totalmente con la historia lo que os acabo de decir. Pero debéis ser muy sinceros, si sois católicos, para mirar eso y aceptar la verdad de Dios en su palabra. Y ojalá tengáis la suficiente fuerza para romper con lo que estáis creyendo y pasaros de lleno a seguir la palabra de Dios, porque os estáis jugando la eternidad. Limpieza económica. Francisco acelera los cambios para sanear el Banco del Vaticano. Siguen trabajando cada vez más en dar esa imagen de limpieza a todos los niveles, como también limpieza moral. El Papa interviene en diócesis de Ciudad del Este por denuncias de abusos sexuales, una vez más. Ayer y hoy ha vuelto a salir también, no os lo he puesto aquí la noticia, de cómo todo esto tiene que ser tolerancia cero. Francisco recibirá en el Vaticano a víctimas de curas pedófilos. Por primera vez en la historia se eligió a un grupo de personas que han sido víctimas de todo esto, y el Papa se ha reunido con ellos. Aquí era antes de que eso sucediera, pero eso ya ha acontecido. Vamos a ver precisamente el vídeo cuando se anunciaba que acontecería este hecho. En fin, ya veis, está poniendo mano, aparentemente, en todos estos casos. Una imagen de limpieza moral espléndida. Pero aquí tenéis a por Asia, especialmente China.
el Papa, los pobres están en el centro del Evangelio. En una entrevista a El Messaggero, Francisco recuerda que la bandera de los pobres es cristiana y que los comunistas nos la han robado. En fin, sobre esto ya dijimos algo también, sobre esta noticia, cómo realmente empiezan a hablar de un modo en que sorprende, ¿no? Pero siempre van destinados trabajando para algo. Mirad. Sobre los viajes en Asia, el Papa ha dicho: iré 2 veces a Asia en 6 meses. En Corea en agosto para encontrar a los jóvenes asiáticos, en enero a Sri Lanka y Filipinas. La Iglesia en Asia es una promesa. Corea representa mucho. Tiene a sus espaldas una historia bellísima. Por 2 siglos no ha tenido sacerdotes y el catolicismo avanzó gracias a los laicos. Hubo mártires también. Respecto a la Iglesia en China, se trata de un reto cultural grande, grandísimo. Y ahí está el ejemplo de Matteo Ricci, que ha hecho tanto bien. ¿Sabéis? Matteo Ricci, estuvimos hablando de él en Puertas Dimensionales, jesuita, cómo trabajó para minar China, llegando hasta la nobleza, hasta los que estaban mandando en ese continente, perdón, en ese gran país. Y que es un ejemplo a seguir. ¿Qué pensáis que están haciendo ahora? Lo mismo. Sus jesuitas estarán ya muy bien posicionados y estarán trabajando y minando China para conseguir su objetivo. Asia, punto culminante de lo que ellos quieren. Pero evidentemente algo tiene que pasar, el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Y todo esto tiene implicaciones que, por un lado, mientras sucede lo que ellos quieren y están buscando, por el otro lado, Dios va a aprovecharlo para que la verdad de su palabra llegue también plenamente a ese lugar y muchos también puedan ser salvos. Pero todas las circunstancias se están uniendo para que el momento final llegue. Quedan demasiados pocos años, en el sentido de que todo lo vamos a ver condensado rápidamente en nuestras vidas, si Dios quiere. Sacerdote Star, ¿qué es esto? Pues vamos a ver un vídeo. No, un vídeo no, un vídeo. El padre Reginaldo, el sacerdote más famoso de Brasil. Estad atentos, porque veréis que aparte de tener grandes dones, los sabe aplicar muy bien y va a sacar sus réditos, ¿cómo no? A través de grandes conciertos, utiliza una misa antes de empezar, sigue siendo sacerdote. ¿Cuánta gente le está siguiendo? ¿Y qué método está utilizando básicamente? Grandes predicaciones, ¿no? El canto. ¿Y de qué forma, de qué tipo de canto? Pues bien, ya veis la instrumentación que lleva. ¿Os estáis dando cuenta que es lo mismo que está entrando en todas las iglesias protestantes, que ha tardado teóricamente en entrar en el catolicismo, pero allí está, y que curiosamente ya vimos que fue promovido por ellos mismos a través del movimiento carismático, en el cual todos los o muchos de los protestantes han caído de 4 patas en ese engaño y ahora los están llevando hacia los pies de Roma, utilizando música, instrumentación concreta para ello. Y lo peor es que también eso está entrando de lleno en las iglesias adventistas. Y todo está preparando las mentes para que bajo unas ciertas músicas, ¿dónde nos van a llevar a todos? Al ecumenismo. Pero hay personas que, si les dices esto, te van a decir que eres un fanático o eres un loco, porque no se dan cuenta de cómo se está trabajando a la perfección en tantos puntos distintos para hacernos sucumbir de un modo u otro. En fin, si alguien no quiere verlo, va a ser su problema realmente. Pero nos van a llevar al ecumenismo a través de los movimientos musicales. Y tanta gente aún va a las iglesias, y digo adventistas sobre todo, cuando deberían tener tan claro este punto.
Estáos en alguna iglesia adventista un tiempo, en tantos lugares, y veréis qué tipo de adoración ya se está ejerciendo, sobre todo para los jóvenes. En fin, tened esto presente, porque los pastores que están permitiendo ciertas cosas y las están además haciendo acrecentar, están jugando con la salvación de sus feligreses, aunque crean que esto es una bobada. Por no estudiar los movimientos del Vaticano, van a quedar prendados de su engaño. Ellos y los pobres, iba a decir, o las pobres ovejas, casi mejor cambiar la palabra por borregos, que no se plantean nada, ni quieren saber nada de estos entramados tremendos que el Vaticano está haciendo. Deportes y unidad. Pues vamos a ver otro vídeo. Intenciones del Papa para julio. Y mirad, ¿qué intenciones? El deporte para la unidad. Yo no sé si cuando termine el Mundial habrá alguna manifestación hablada del Papa referente al deporte y la unidad. Ya lo dijo antes de empezar el Mundial, os acordáis si habéis seguido las conferencias, pero supongo que después va a ser muy difícil que él, teóricamente tan amante del fútbol, no se pronuncie en algo al respecto. Pero ya veis, todo está siendo utilizado y preparado para conseguir unidad. Por tanto, ¿qué? No solo unidad entre los que juegan y ya está. En definitiva, ecumenismo. Porque en deportes como el fútbol, bajo un mismo equipo, puede haber gente de muchas religiones distintas. Hay una unidad en esos momentos, ¿verdad? Hay una misma camiseta, eso te une. Pero el propósito que se está buscando va mucho más allá de una camiseta. Ecumenismo. Contra la Reforma. Vamos a ver un vídeo, otro. Una exposición descubre los motivos secretos del diseño de la Roma barroca. Estad atentos a este y al próximo que vendrá. Bien, ya habéis visto. Pues construcción muy barroca para ir contra también ¿quién? En definitiva, contra el movimiento de la Reforma y contra Lutero especialmente. Y no nos extraña que ahora todo eso haya quedado como si nada y se tienda a ese ecumenismo y que hasta los propios luteranos y demás protestantes tiendan tanta mano hacia Roma. ¿Qué está pasando? Si ellos mismos ostentan el decir que Roma no cambia. Piden perdón. ¿Y después? No, eso debe ser suficiente. Sería suficiente si fuese de verdad, si fuese de corazón, y ellos cambiaran sus postulados y sus... ¿qué? Creencias. Pero no lo van a hacer. Ellos están trabajando para conseguir dar el golpe. Y si ahora creéis que estoy diciendo una solemne burrada, preparaos para la última noticia que vamos a mostrar hoy. Mientras tanto, algo que tampoco puede sorprendernos, sobre todo si hemos seguido las temáticas de puertas dimensionales. Ellos también tienen una reforma pro salud. ¿Sí? La reforma pro salud, para los adventistas es algo muy claro. Es una reforma que tiene que llevarnos a través de todos los medios posibles de cómo comemos, bebemos, nos cuidamos en general, etcétera, nuestras terapias naturales, etcétera, a tener una mejor salud. Porque eso implicará no solo cuestión física, sino mental y espiritual. Pues mirad el catolicismo a quién tenía para esto y a quién va a seguir promocionando. La medicina de Santa Hildegarda, ¿os suena? Seguro que si habéis visto las temáticas de puertas dimensionales, la recordaréis enseguida. Con un nombre así es difícil no acordarse, ¿eh? Ve al hombre en su conjunto, lo físico, lo socioemocional y lo espiritual. Acaba de publicarse en español un libro que ejerce desde hace años una enorme influencia en Centro Europa, el Manual de Medicina de Santa Hildegarda, de los doctores, que aquí veis,
La clínica alpina que fundó este último tras la Segunda Guerra Mundial, situada junto al lago Constanza, es un foco de irradiación de la denominada medicina hildegardiana, basada en las obras de la célebre mística medieval. Juan Antonio Timor ha sido el traductor y editor de la obra y dirige una tienda online, Casa Santa Hildegarda, que distribuye productos y remedios difíciles de encontrar en el mercado. Esta monja medieval nació el año 1098 y falleció el 17 de septiembre del año 1179 a los 81 años, con fama de santa y ya en vida. Tuvo una serie de visiones en las cuales la luz viva y la voz le revelaba sobre teología, ciencias naturales, medicina e incluso una obra sobre psicoterapia, indica el autor del libro. ¿Todo esto le venía por sus conocimientos de lo que ella iba haciendo? No. A través de la luz viva y la voz que le revelaba. Añade que ella nos aporta un punto de vista revolucionario, o sea que para la santa la curación es del alma, del cuerpo y de la relación con el Creador, que nos mantiene vivos por amor. Es una medicina que ve al hombre en su conjunto, lo físico, lo socioemocional y lo espiritual. ¿Os recuerda a alguien? ¿Adventistas, os recuerda a alguien? ¿No diríamos que es lo mismo que Elena White? Pero con una gran diferencia. Una procedía de lo que ya estáis viendo y la otra era una verdadera profeta de Dios. Mirad cómo el diablo tenía muy claro y sabía cómo trabajar a través de todos estos elementos, porque conoce al ser humano mucho mejor que el ser humano se conoce a sí mismo. Y durante tantos siglos, ellos ya tenían esto, mientras el pueblo de Dios había quedado prácticamente en el olvido. En él, todas estas cuestiones. Dios tuvo que suscitar a la profetisa Elena White para que recibiese las visiones sobre la reforma pro salud, que fueron un mazazo tremendo a las personas que llevaban una vida con unas ciertas creencias cristianas, pero totalmente lejos de cuidar realmente de su salud. Y Dios suscitó a Elena White para que el pueblo de Dios tuviese salud de verdad, tuviese más capacidad mental en consecuencia y por tanto su espiritualidad mucho más aguda. Satanás no es tonto y Satanás lo hizo muy bien en su momento y sigue aprovechando a esta mística para conseguir que las personas vayan cayendo en el redil de su gran engaño. ¿No lo ha hecho también todo el mundo oriental? ¿No lo ha hecho también el movimiento de la nueva era? Satanás no es tonto, es astuto y sabe prender a las personas en sus redes, utilizando cosas que sabe que van muy bien para el ser humano. A nivel mental emocional, ella describe la acción de 35 pares de vicios, virtudes, generadores de salud o enfermedad, y da una serie de consejos para modificar las inclinaciones negativas que nos enferman y cambiarlas por las fuerzas positivas que nos curan. ¿Está diciendo alguna tontería? Incluso con alimentos que ella llama alimentos remedio. El que ocupa el primer lugar es la espelta, o sea, un cereal muy primitivo del grupo de los llamados trigos vestidos. Ya sabéis, hay pan de espelta. El segundo alimento medicina, indica el autor, es el hinojo, además de las castañas y los membrillos, además de frutas y verduras, aunque no todas ni tomadas de cualquier manera, además de evitar ciertos alimentos que ella llama los 4 venenos de la cocina. Además, la santa recomienda remedios preventivos para el catarro, pero también para el corazón, además de curas para el mal aliento y para quienes tienen pesadillas. Cuando veis todo esto, decís, bueno, pues ¿qué más da estudiar a Elena White que estudiar a la señora Hildegarda? Mirad qué fácil es caer en los engaños satánicos a través de cosas buenas, a través de cosas buenas. Después, ¿qué va a cambiar?
evidentemente, todo lo que esto conlleva, y es la parte doctrinal, la parte de creencias. Estemos atentos, porque por un lado o por el otro, este mundo va a ser engañado. Y cuidado, porque el pueblo de Dios está en este mundo, no está flotando en el aire, y también Satanás lo hará todo para engañarnos. Pero el Vaticano sigue trabajando también de otros modos, y como no, a través del tema tan conocido, la ecología. El Papa Francisco pide acabar con el pecado de la explotación de la naturaleza. Ya sabéis, habrá una ley en las naciones, ese es su objetivo, y la ecología, el daño a la naturaleza y demás, el explotar la tierra, etcétera, etcétera, no respetar la creación que él dice, pues va a llevar a graves problemas. Y eso, todo el mundo está de acuerdo. Por tanto, él se está haciendo a sí mismo como que el líder del movimiento ecológico, por supuesto. Enfado de la mafia, pues ya sabéis que el Papa dijo que excomunión para la mafia, y ahora ha habido una rebelión, parece ser, de algunos mafiosos que hasta hicieron parar a una virgen que estaban llevando en procesión delante de un capo de la mafia, por órdenes prácticamente suyas, para mostrar el poder que ellos tienen al respecto. Porque ellos dicen que utilizan la religión también para mandar y para crear ciertos procederes en la mafia. Pero es curioso, ahora el Papa está haciendo como si desvinculase de todo esto, cuando en verdad ellos han estado trabajando conjuntamente siempre. Y atención ahora, porque no es la noticia que os decía, pero es otra que me gustaría que estuvieseis súper atentos, sobre todo si habéis visto la conferencia número 1 del Gran Engaño. Trata sobre obeliscos. Vamos a ver un vídeo donde cómo aprenden latín, haciendo un paseo en busca de los obeliscos de Roma. Pero me gustaría sobre todo, que estuvieseis atentos a la explicación que da alguien en este vídeo al respecto. ¿Os habéis fijado en las palabras de ese párroco, ese sacerdote? Hacía referencia al obelisco que está en la plaza de San Pedro, el que nunca ha sido restaurado. Y ha dicho algo interesante. Estaba como dedicado a la Santa Cruz, pero que además ese obelisco, ¿qué hacía? Alejaba las cuestiones malas, ¿no? O sea, ¿el qué? Los demonios, los poderes negativos. Y está puesto allí para esto. ¿Os dais cuenta que ellos mismos están dando por válida la creencia de que los obeliscos tienen un poder que surge de ellos, que emana de ellos para realizar ciertas cosas? A eso sí, le ponen la cruz arriba, para más colmo además. ¿En verdad creéis que va a alejar a los demonios? ¿O va a atraerlos más? A que se sientan como Pedro por su casa. Y no me refiero precisamente al Pedro apóstol, ni mucho menos. Mirad cómo ellos mismos dan esta explicación. ¿Sabéis? Yo jamás había visto esta explicación de labios de un cura, de alguien que pertenece a las órdenes del Vaticano. Había oído esta explicación de masones, pero jamás de la boca del catolicismo. Mirad, cuando tantas veces hemos hablado sobre los obeliscos, como tantas veces hemos tratado de cómo esto puede llegar a repercutir, porque se hace con ciertas intenciones, resulta que ellos mismos nos lo están diciendo. Por tanto, están
dando crédito a que un objeto de piedra con esa forma es capaz de tener esos poderes, entonces, ¿no es Dios el que tiene la facultad de apartar el mal y los demonios? ¿Es un obelisco? ¿Y el obelisco a quién estaba dedicado? Al dios Sol, a Baal, a Satanás en definitiva. Y ahora ellos dicen que sirve para todo lo contrario porque le han puesto una crucecita arriba, cuando ya sabemos también lo que eso implica. ¿Os dais cuenta, los que sois católicos, de que tener el obelisco allí y en toda la ciudad de Roma sencillamente es para que sea el centro, el lugar, el trono de Satanás? ¿A qué esperáis a salir de Babilonia? ¿A qué esperáis? También tienen apartado para Latinoamérica el Vaticano. Paraguay, la donación del Santo Padre llega a los inundados. Ya sabéis, hubo unas tremendas inundaciones y ahora el Papa ha hecho una donación impresionante de unas cantidades brutales de dinero. Vamos a verlo. Los $50.000 van a las 4 diócesis más necesitadas. A Alto Paraguay, $15.000. A Nembucú, $15.000. A Benjamín Acebal, $10.000. Y a la ribera del Pilcomayo, los restantes $10.000. Es mucho dinero, pero esto es una cantidad impresionante con lo que tiene el Vaticano. Por supuesto que no. Es una miseria. Pero eso sí, se hace como ejemplo para que vean que ellos están haciendo esto y que los demás tienen que hacer lo mismo. En fin, y además, cómo no, sacan un buen crédito de todo esto. Qué fácil es dar, como decimos en catalán, engrunes, migajas, y los que pasan por el problema ver eso como si fuera el maná. Sindicatos en el tiempo del fin. Sin una letra que se ha caído, se ve. Jerónimo Venegas, el Papa Francisco quiere la unidad de la CGT. Me lo dijo a mí. El secretario general de la UATRE aseguró en Infobae Televisión que esta unión podría hacerle cambiar el rumbo al gobierno. Reiteró su intención de llamar a un paro nacional para después del Mundial. Bueno, pues ¿de qué está hablando aquí? Que el Papa Francisco quiere la unidad de sindicato. Esto, además, ¿para qué dice este otro señor? Para cuestiones de, básicamente, hacer orientar el gobierno hacia un lado o hacia otro. Recordad una vez más, las profecías que Elena White escribió, por inspiración divina, decía que los sindicatos en el tiempo del fin tendrían un papel fundamental. Y lo curioso es que los sindicatos fueron creados precisamente por el Vaticano y que van a ser centro ¿de qué? De grandes conflictos sociales. ¿No lo hemos visto ya? Pues aún lo veremos más. Y ya veis, este país que aquí habéis visto también tendrá su situación. ¿Cómo trabaja el Vaticano? Es un pulpo con unos tentáculos que son innumerables y de un alcance difícil de poder precisar. Mundial de fútbol. Bueno, Costa Rica se encomienda a Francisco para vencer a Holanda. Bueno, no les funcionó muy bien, ¿no? Pero, ¿por qué muestro esto? ¿Sabéis? Hay un comentario que me hizo mucha gracia y que algunos pueden decir que es una auténtica tontería, pero es algo que es para leer. Del Potro lo visitó, se lesionó. Bendijo la camiseta de España y se volvieron en segunda ronda. Argentina e Italia lo homenajearon en Roma e Italia ya está de vuelta. Zanetti, que nunca se lesionaba, lo visitó y se rompió. Bendijo la camiseta del Barcelona y se vino la crisis. Gioja le puso una placa en San Juan y se le cayó el helicóptero.
Bruera lo homenajeó en La Plata y lo tapó el agua. Macri puso la gigantografía y también lo tapó el agua. La propia hermana de Bergoglio vive más en un hospital que en su casa. No hay dudas, el Papa es mufa, supongo que quiere decir es gafe, ¿no?, en nuestro lenguaje español. Como dirían todos aquellos que sostienen un dogma del cual no pueden probar nada, pero en el que insisten con imponer al resto de la sociedad por la fuerza, es creer o reventar. Bien, la verdad es que suena gracioso, pero es que da esa sensación, ¿eh? En fin, huelgan comentarios, pero realmente es para pensar. Porque es lo que os decía en otros modos. Curiosamente, si él dice paz en Israel, os dije, ¿qué iba a pasar? Conflicto, y a lo bruto, a lo bestia. Y así ha sido. Pero es que donde él habla de que haya alguna situación de algo, ¡patam!, las cosas se complican. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es gafe o es que hay algo más? En fin, sin comentarios. Japón. Los fallos en cadena de Fukushima. Japón tiene que reparar la refrigeración en 9 días. ¿Sabéis? Cuando vi esto enseguida pensé, cuando os mostré el testimonio en esta semana anterior, de una persona que tuvo esas visiones o sueños sobre Fukushima, lo que eso iba a implicar aún. Y la verdad es que siguen sin decirnos apenas nada de lo que realmente está pasando allí, pero de momento se ha confirmado que hay una fuga de 1.300 litros de líquido. En fin, y está además diciendo aquí que la fuga fue descubierta en las cercanías de una de las válvulas del edificio, donde se encuentra ubicada la 5ª unidad de generación eléctrica. Continuamente esto está afectando, pero no se está diciendo ya apenas nada. Cuidado, porque igual algún día nos vamos a llevar aún más sorpresas. Pero eso ha sucedido allí. Puede afectar a muchos lugares y a tantas cosas más. Pero si van sucediendo más cosas de estas en distintos puntos. Ya sabéis que está llegando el mundo a un punto de no retorno y grandes desgracias vamos a seguir viendo. Apartado para Rusia. Putin dice, Rusia ha vendido 5.600 millones de dólares en armas en 6 meses. Pues bien, hay que plantearse si es que a alguien no le interesa que haya conflictos. Porque si cada vez que hay estos conflictos que van a más se está vendiendo tanto y cuanto de armamento, alguien se está poniendo las barbas de oro. Qué triste, ¿eh? Estados Unidos. Doy las gracias a la persona que me ha pasado precisamente este escrito que aquí veis en inglés. Vamos a verlo más o menos traducido al español y que se trata del procedimiento para plegar la bandera norteamericana. Y ya veis de qué página está extraído, de la Legión Americana. Resulta que se hacen 12 pasos más 1 para los pliegues de la bandera, que además se van haciendo, curiosamente, en forma triangular, haciendo triangulitos. Pero llega un punto en que, curiosamente, se llega hasta el punto número 12 y, cuidado, no os lo estoy leyendo, pero si os vais deteniendo veréis qué significa cada pliegue para ellos, porque le dan un significado. Y algunos que dices, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Creencia solo religiosa o de otros tipos? Mirad, por ejemplo, el punto 6, el pliegue 6. Dice que es para que nuestros corazones se encuentren. Es con el corazón que juramos lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Esto forma parte de uno de estos pliegues. Después, la novena. Es un tributo a la feminidad, ya que ha sido a través de su fe, el amor, la lealtad y la devoción que el carácter de los hombres y mujeres que han hecho grande a este país han moldeado. Y después, mirad el 11.
a los ojos de los ciudadanos hebreos representa la parte inferior de la junta, dice aquí, del rey David y el rey Salomón, y glorifica a sus ojos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mirad, está hablando por un lugar de cristianismo, por el otro está hablando ¿de qué? Judaísmo. Después, una vez más, el punto número 12 nos vuelve al cristianismo. A los ojos de un ciudadano cristiano representa un emblema de la eternidad y glorifica a sus ojos a Dios el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Pero después, claro, termina todo plegándose de tal modo que las estrellas están en el lado superior y recuerdan al lema In God we trust, o trust, ¿no? Es en Dios en quien confían. En fin, curiosamente, al final, resulta que son 13 pliegues. Haciendo referencia ¿a qué? Pues, en fin, ya lo sabemos, ¿no? Fueron 13 los primeros estados que hicieron Estados Unidos, que crearon Estados Unidos. Pero además ya sabemos toda la implicación del 13, respecto además a la bandera de Estados Unidos y de la creación de ese país. Mirad, una vez más os digo, la conferencia número 1, o la ampliación también de la conferencia número 1, en la cual estuvimos dando muchos detalles al respecto y viendo de un modo claro cómo también la masonería tenía grandísima implicación en todo esto. ¿Por qué las leyes de Estados Unidos se pueden aplicar en el extranjero? Ya sabéis que ha habido un banco francés muy importante que ha recibido una sanción por parte de Estados Unidos por generar asuntos económicos donde no pertocaba teóricamente. Y además esto lo van a aplicar. Es capaz Estados Unidos de hacerle una sanción y el otro tiene que pagar. Mirad, esto es preocupante en cierto modo, porque quiere decir que la ley que salga de Estados Unidos, ¿dónde tendrá su aplicación? En cualquier otro lugar. ¿La ley dominical de dónde va a salir? De Estados Unidos. ¿Dónde va a tener la aplicación también? En cualquier otro lugar. La segunda bestia de Apocalipsis dará el poder a la primera, recordemos eso, al Vaticano. Y cuando él dicte, el mundo se va a supeditar. ¿Cómo lo hacía? Se hizo pasar por un ovni. Bien, esto ha salido ahora como noticia, ya se conocía anteriormente. Cómo artefactos así fueron hechos precisamente por Estados Unidos, cómo la gente a través de esas películas sobre marcianos, extraterrestres y lo que queráis llamarle, que venían de otros mundos y que conquistaban la Tierra y causaban temor entre las personas, pues se valieron de toda esta cuestión también para ir haciendo esto y que los otros países, pues con una tecnología inferior a la que ellos tenían, se quedasen anonadados ante esto y creyeran realmente en que todo venía del exterior. Ya estuvimos hablando precisamente sobre cómo Nikola Tesla, ese gran científico, tuvo revelaciones a través de cosas, bueno, ¿cómo os diría yo, para decirlo de un modo suave, realmente satánicas, que desarrollara todos esos proyectos y él lo ponía en práctica. Y ya sabéis todo lo que aconteció con él y cómo el gobierno de Estados Unidos tuvo en sus manos, y parece ser que aún lo tiene, todos esos conocimientos que le fueron dados a él y que ellos han podido aplicar. Evidentemente esto no quita que también haya fenómenos de objetos voladores no identificados que sean precisamente cuestiones satánicas. Ya lo vimos también en Puertas Dimensionales. Evidentemente, cuando Satanás es capaz de darles una tecnología al ser humano es porque él ya la conoce. Y él quizás, o no quizás, sino sencillamente es así, también la utiliza. Porque de algún lado lo ha sacado él.
¿De dónde vino él? ¿De dónde fue arrojado Satanás? Y no vino aquí sencillamente volando con sus alas. Si no os creéis todo eso, mirad todos los temas de puertas dimensionales, y quien no lo haya visto verá suficientes pruebas de lo que estoy diciendo. Tampoco es ninguna locura. Pero en fin, así va el mundo. Llegamos al apartado de control. El Pentágono está detrás del experimento psicológico secreto de Facebook. Se han hecho a través de Facebook una serie de manipulaciones de emociones para conseguir saber las reacciones de las personas. Y todo esto, ya lo veis, a través de Facebook. Luego, evidentemente, esto será utilizado para sus fines. La NSA es una máquina totalitaria comparable con una dictadura. Las prácticas de la NSA tienen un carácter totalitario y violan la Constitución de Estados Unidos al recolectar datos sobre ciudadanos, según denunció William Binney, ex empleado de la agencia que intervino ante un comité del Parlamento alemán en Berlín. Una vez más problemática con esta cuestión. Y, bueno, lo que causó impacto: 9 de cada 10 personas a las que espió la NSA eran usuarios comunes de Internet. O sea, personas sencillas como cualquiera de nosotros. Todos espiados. No es solo si te dedicas a ciertas cosas. Cualquiera. Toda la población. Antes los regímenes totalitarios que utilizaban policía secreta para coger todos tus datos, saber todo de ti. Ahora, si ya se los estamos dando todos a través de Internet, ¿verdad? Qué fácil lo tienen. Y todo esto evidentemente servirá para un cierto momento y un cierto fin. Rusia y religiosidad. Aquí tenéis: Rusia mandará a la cárcel a todo aquel que incite a la violencia por Internet, decir groserías, etcétera, etcétera. Pero también cuidado, porque habla de la ley se aplicará a aquellos que utilicen Internet y otros medios de comunicación, y curiosamente ofrece inmunidad a todo aquel que use los mismos canales para combatir a estos grupos extremistas. El gobierno de Putin tiene en la lista negra movimientos extremistas musulmanes, grupos nacionalistas, sectas religiosas e incluso ONGs de otros países que atenten contra la seguridad nacional. Bueno, van a por el control, desde luego. Y el del pueblo de Dios, ¿cómo no? En todas partes, en todas partes. Nuevo orden mundial. Los BRICS fundarán en julio su propio banco y un fondo alternativo al Fondo Monetario Internacional. Una vez más, los esquemas para este nuevo orden mundial se están trabajando en todos los niveles, y algunos pueden generar, cómo no, una confrontación tremenda. Todo tiene su tiempo. Espiritismo: mujer lanza a sus 2 bebés al vacío porque una voz se lo dijo. Una vez más, siguen sucediendo estas voces en las mentes de las personas, voces de demonios que llevan a hacer barbaridades. Y esto recordará lo que mostramos la semana anterior: portal de activación 777, julio 7 de 2014. Plegarias todos unidos. ¿Cómo no? El planeta Tierra levantará su frecuencia y vibración, lo sentiremos y lo veremos en numerosos acontecimientos que sucederán en los próximos tiempos. Ya se sabe, cuestiones de materia, astrales, espirituales. Continuamente están apareciendo este tipo de cosas. Además, mirad, podrán hacerlo siempre, bueno, en esos días 7 de cada mes, y cuando se preparen según las instrucciones. Hagamos la plegaria con el corazón y el alma. Pongamos toda nuestra buena voluntad, intención y creencia en este evento cósmico. Que el universo nos ilumine y nos envuelva a todos con su manto de luz y amor. ¿Quién es que ilumina con el manto de luz y amor? ¿Dios? El universo, dice aquí. Mirad qué gran diferencia. Dios es el creador del universo, pero el universo no es Dios.
todos estos movimientos tipo nueva era, cómo están apartándonos o apartando a tantas personas del Creador. Evidentemente, con esto no hace falta guardar el sábado ni ninguna otra cuestión bíblica. ¿Por qué? Si todo es el cosmos que lo mueve todo. Espiritismo por todos lados. Satanás, la mar de contento. Apartado ya para Israel, el patriarca actual, basta con los sacrificios humanos. ¿A qué se está refiriendo? Primero los 3 jóvenes judíos y ahora un joven palestino secuestrado y asesinado. Solo el perdón llama al perdón, dijo. Todos recordamos que las noticias de esta semana en Israel se han centrado en la desaparición de estos 3 chicos israelitas, judíos, que han sido hallados asesinados, y automáticamente una represalia de unos que también se dicen judíos, jóvenes, que fueron a por un pobre chico palestino y lo quemaron vivo hasta la muerte. Después, por si fuera poco, han aparecido imágenes de soldados israelitas dándole de patadas y de todo hasta caer inconsciente al primo, parece ser de este chico, si no recuerdo mal, que es de Estados Unidos, además, que estaba allí. En fin, como siempre, la rueda, el espiral, ¿de qué? De la violencia. El Papa dijo paz en esa zona. ¿Qué iba a acontecer? Automáticamente ha saltado toda la paz por los aires. Muy curioso, ¿eh? Muy curioso que haya sido después de esa visita del Papa a Israel y de esos líderes religiosos al Vaticano rogando por la paz en esa zona. Una vez más. Francisco expresa su dolor al rabino de Roma por los jóvenes asesinados. El Santo Padre iba a recibir a los padres de los muchachos secuestrados. La situación en Palestina se agrava. También es interesante, porque después de esta situación han llegado al acuerdo que ahora los perjudicados por esa situación, los padres, van a ser recibidos por el Papa, los va a abrazar. ¿Y sabéis qué significa esto? Una vez más, un reencuentro con el ecumenismo entre catolicismo y judío de un modo impresionante, como jamás ha sucedido. ¿Estas cosas creéis que pasan porque sí? Al menos 7 milicianos de Hamás muertos en bombardeos israelíes en Gaza. Las reprimendas han sido continuas. Unos atacan con piedras, otros atacan con sus aviones. Unos atacan con bombas de mortero y demás, otros siguen lanzando cohetes desde más lejos, con más potencia. Y es un no parar. Hoy mismo hemos visto cómo la situación está llegando ya a límites que han llegado a expresar de guerra. Límites de guerra. En fin, estemos atentos, porque realmente la situación está llegando a puntos gravísimos. Aquí tenéis andanada de 60 cohetes de Gaza contra el sur de Israel, dicen que han sido 80, finalmente, y después que ha habido contraataque, como no, también del gobierno judío. Y así siguen acrecentando esa situación, que han dicho que solo es posible detenerlo si se crean los 2 estados, de Israel y de Palestina. Ucrania. Putin carga contra el presidente de Ucrania por acabar con el alto el fuego y reanudar la guerra. Bueno, y dices, carga contra eso, pero si también les va bien porque están vendiendo armas a porrillos, en cantidades industriales, nunca mejor dicho. En fin, ya sabéis que hasta algunos de ellos, debido a la situación, los prorrusos en ese lugar, se quejan de que ahora los ha dejado Putin de la mano. Mientras los otros reconquistan otra vez esos terrenos, los rebeldes prorrusos se atrincheran en Donetsk con 1 millón de habitantes. Y otra vez jugando con las vidas de las personas de un lado y del otro. Qué triste todo.
Qué triste. Y llegamos a la noticia que no tiene desperdicio. Vamos a finalizar esta conferencia con algo que tristemente los medios de comunicación, salvo algunos, han plasmado y que nos van a demostrar que el fin está por llegar en breve. Mirad cómo ha transcurrido todo. Este sábado es la visita pastoral de Francisco a Molise y hay una entrevista al arzobispo Bergantini. Cada parte de la visita será como un pedacito de encíclica. El Papa ha ido a un lugar de Italia. Ese lugar de Italia es precisamente el lugar donde hay la fábrica Fiat de automóviles. Ya sabéis, pertenecientes a la cadena también de Ferrari, etcétera, etcétera. Y que ya sabéis que el mayor accionista es el dueño, prácticamente el Vaticano. Sí, es dueño de eso, sí. Y por si fuera poco, es un lugar donde parece ser que hay mucho paro. Y el Papa, evidentemente, si hay paro, hablará de la preocupación, ¿por qué? Por el trabajo. Y cuando el Papa habla de trabajo, automáticamente, ¿a dónde nos va a llevar? Ya os lo imagináis, ¿no? Vamos a ver algo más. El Papa en Molise encuentra la universidad y al mundo del trabajo. Y aquí hay el texto completo. ¿Y qué aparece en el texto completo de lo que ha dicho allí? El trabajo dominical da prioridad al dinero y no a la persona. Trabajar no es solo llevar el pan a casa, significa dignidad. Invitó a perder el tiempo jugando con los hijos. Y básicamente, ¿en qué día? Mirad sus palabras. Queridas autoridades, profesores, estudiantes, personal de la universidad, queridos hermanos y hermanas del mundo del trabajo. Les agradezco por la acogida, especialmente por haber compartido conmigo la realidad que viven, los esfuerzos y las esperanzas. El señor rector tomó la expresión que dije: nuestro Dios es el Dios de las sorpresas. Es verdad, cada día nos da una, así es nuestro Padre. Y digo otra cosa sobre Dios, que la indico ahora. Es el Dios que rompe los esquemas. Y si nosotros no tenemos el coraje de romper los esquemas, nunca iremos hacia adelante, porque nuestro Dios nos empuja a esto, a ser creativos para el futuro. Ser creativos para el futuro. Mi visita en Molise inicia a partir de este encuentro con el mundo del trabajo, aunque el lugar en que nos encontramos es la universidad. Mirad qué vinculación, trabajo, universidad, o sea, estudios, gente que aún no trabaja, o lugar donde se enseña. Y esto es significativo. Expresa la importancia de la investigación y de la formación también para responder a las nuevas y complejas necesidades que la actual crisis económica pone en el plano local, nacional e internacional, o sea, mundial. Ha dado testimonio de esto el joven agricultor con su decisión de hacer un curso universitario agrícola y de trabajar la tierra por vocación. El quedarse del campesino en su tierra no es quedarse quieto, sino hacer un diálogo fecundo, creativo, el diálogo del hombre con su tierra, que la hace florecer, que la hace volverse fecunda para todos nosotros. Esto es importante. Un buen recorrido formativo no ofrece soluciones fáciles, sino que ayuda a tener una mirada más creativa para valorizar mejor los recursos del territorio. Comparto plenamente lo que ha sido dicho sobre custodiar la tierra, para que dé fruto sin ser explotada. Este es uno de los mayores desafíos de nuestra época, convertirnos a un desarrollo que sepa respetar lo creado. ¿Os estáis dando cuenta cómo va enlazando las cosas? Ahora está hablando de la tierra, el cuidado sobre la tierra, la implicación con el trabajo, con la dignidad. ¿Qué más? Cuando veo en América, en mi mismo país, tantos bosques arrasados que se vuelven tierra que no se puede cultivar ni da vida.
Este es el pecado nuestro de explotar la tierra y no dejar que nos dé lo que tiene adentro con nuestra ayuda de la cultivación. Otro desafío emergió de la voz de esta buena mamá obrera, que ha hablado también en nombre de su familia. El marido, el niño pequeño y el niño que lleva en su vientre. El suyo ha sido una llamada a favor del trabajo y al mismo tiempo por la familia. ¿Veis la otra parte que va enlazando con esto? Trabajo, tierra, ecología, familia. Gracias por este testimonio. De hecho, hay que tratar de conciliar los tiempos del trabajo con los tiempos de la familia. Mirad, va derivando el asunto. Hace falta conciliar los tiempos del trabajo con los tiempos de la familia. Y les diré una cosa, cuando voy y confieso gente, ahora no tanto como lo hacía en la otra diócesis, cuando viene un papá o una mamá joven le pregunto cuántos niños tiene y le pregunto, ¿tú juegas con tus niños? La mayoría dice, como padre, sí, ¿tú juegas? ¿Pierdes el tiempo con tus niños? Sí, estamos perdiendo esta sabiduría de jugar con nuestros niños. La situación económica los lleva a esto. Por favor, pierdan el tiempo con sus niños. Y atención ahora. El domingo, este domingo en familia, al que la señora hizo referencia, este domingo en familia no es perder el tiempo. ¿Veis la derivación de todo? Estar en familia. ¿Y cómo? ¿Cuándo? En domingo. Pero mirad ahora, esto es un punto crítico, un punto que nos permite discernir, evaluar la calidad humana del sistema económico en el cual nos encontramos. ¿Qué estaba diciendo el Papa desde hace ya un tiempo para acá? Que este sistema económico no se aguanta, hay que remodelarlo, cambiarlo. ¿Y en qué se va a basar? ¿Os dais cuenta en qué se va a basar? Algo que va a afectar a todo el mundo. ¿Habéis visto qué cantidad de tentáculos distintos en tan breve espacio de palabras? Todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor de noticias que están vinculadas a todo lo que él ha dicho, no están sucediendo porque sí. Están sucediendo porque todo ello va a llevar a una ley en las naciones. Y va a ser guardar el domingo como día de reposo para el bien del mundo entero, mundo físico y mundo en persona, en creación, en tiempo, en todo. Mirad qué más va diciendo, porque es realmente ver cómo punto por punto nos lleva al terreno o lleva el mundo al terreno que ha estado buscando el Vaticano, Satanás, a través del Vaticano, durante tantos y tantos años. Mirad lo que llega a decir, este domingo en familia no es perder el tiempo. Esto es un punto crítico, un punto que nos permite discernir, evaluar la calidad humana del sistema económico en el cual nos encontramos. Cuando ves eso, lo disciernes todo. Y en el interior de este ámbito se coloca también el tema del domingo laborable, que no afecta solamente a los creyentes, pero a todos como decisión ética. Y este es un espacio de la gratuidad que estamos perdiendo. Por tanto, afecta no solo a creyentes, no importa en lo que creas o si no crees, afecta a todo el mundo. La pregunta es, ¿a qué queremos dar la prioridad? El domingo libre del trabajo, exceptuados los servicios necesarios, afirma que la prioridad no es la economía, pero lo humano, lo gratuito, las relaciones no comerciales, familiares, de amigos, y para los creyentes,
es la relación con Dios y con la comunidad. ¿Os dais cuenta para qué va a servir el domingo? Relación con Dios, con la familia, con los amigos, con todos y con la comunidad. Quizás haya llegado el momento de plantearnos si trabajar el domingo sea una verdadera libertad, porque el Dios de las sorpresas rompe los esquemas, da sorpresas y rompe los esquemas para que nosotros nos volvamos más libres. Es el Dios de la libertad. O sea que vamos a tener una sorpresa porque su Dios, Satanás, nos la va a dar a todos, rompiendo esquemas, y cuando no se lo espere nadie, la ley dominical va a salir. ¿Somos conscientes de esto? Nos lo está diciendo el Papa ante nuestras mismas narices. Ha llegado el momento. Queridos amigos, hoy me gustaría unir mi voz a la de tantos trabajadores y empresarios de este territorio para pedir que se pueda efectuar un pacto por el trabajo. He visto que en Molise se está intentando responder al drama de la desocupación juntando las fuerzas de una manera constructiva. Claro, todos juntos se va a solucionar. Tantos puestos de trabajo podrían ser recuperados a través de una estrategia concordada con las autoridades nacionales, un pacto para el trabajo que sepa aprovechar las oportunidades ofrecidas por las normas nacionales y europeas. Les animo a ir hacia adelante por este camino que puede traer buenos frutos, aquí como en otras regiones. No tener trabajo no significa solo no tener lo necesario para vivir, no, porque nosotros podemos comer todos los días, porque vamos a la Cáritas, a aquella asociación, vamos al club, allá, y nos dan de comer. Ese no es el problema, porque el problema no es solo llevar el pan a casa, el problema es más grave. No es el hambre, sino la dignidad. Sobre esto tenemos que trabajar y defender nuestra dignidad que da el trabajo. ¿Habéis visto en un momento cómo todo lo que hemos venido presentando a través de 193 conferencias y no sé cuántos estudios bíblicos lo estamos teniendo delante, a punto de fraguarse, a punto de convertirse ya en una realidad? Para finalizar, querría decirles que me ha impresionado en hecho que me hayan regalado un cuadro que representa una maternidad. Maternidad comporta dar a luz, pero ese sufrimiento está orientado a la vida, está lleno de esperanza. Entonces no solamente les agradezco por este don, pero más aún por el testimonio que contiene, un dar a luz lleno de esperanza. Gracias. Y esto es lo que van a dar a luz. Una esperanza. El domingo para el mundo. Cuando habéis visto todo esto, cuando habéis visto lo bien presentado que estará para todo el mundo en general, los que guardamos el sábado, ¿qué panorama tendremos? ¿Os dais cuenta de lo bien preparado que está todo para que cuando digamos que esto es ir contra las normas de Dios vamos a ser los malditos de la sociedad, los proscritos de la sociedad, los que al final van a ser víctimas por la situación que habrá en el mundo y por cómo se habrá mentalizado al mundo de un modo tan bien trabajado? Y algunos aún dicen que no importa guardar el sábado. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Desechar toda la profecía bíblica del tiempo del fin. No darse cuenta o quererse dar cuenta que todo esto era profecía y se va a cumplir delante nuestro, en nuestra generación, la que va a ver el retorno de Cristo. Y esa profecía decía que el día de Dios, el sábado, habría que guardarlo sí o sí, porque jamás se debería dejar de haber guardado. ¿Vamos a cambiar nosotros las palabras de Dios? ¿Vamos a interpretar las profecías en modo distinto porque nos gusta más? Nos estamos jugando la eternidad. Y esto va a ser lo que lleve al mundo al clímax de su situación final.
Va a ser entonces cuando aparezca esa ley dominical que van a aparecer las tablas de la ley, los 10 mandamientos de Dios, donde se mostrará el sábado, aún imperecedero, grabado con el dedo de Dios en la roca, para siempre. El sábado es el día de Dios y hay que guardarlo. ¿Cuánta gente no va a sucumbir a estos engaños con sutilezas? La marca de la bestia, ¿qué va a ser? La ley dominical. Y va a ser precisamente cogida de corazón o cogida por temor a quedarte fuera del juego que ellos marcan, sin posibilidad de conseguir alimentos, sustento ni nada. La marca de la bestia va a ser en nuestros días. Se está diciendo esto en las iglesias con fuerte pregón. Pues preparaos, porque Dios nos lo había dejado escrito en profecías a través de sus profetas. Y nosotros estamos teniendo el privilegio de ver cómo está a punto de cumplirse delante nuestro. ¿Aún vamos a dudar de los profetas de Dios? ¿De los profetas bíblicos y de Elena White? Cuando escribieron todo esto, esto era impensable. Y ahora lo tenemos delante. ¿Cuándo darán el golpe de gracia? Evidentemente aún tienen que provocar algo más. Tiene que pasar algo más duro, fuerte, para que esto se instaure. Pero ya habéis visto, Él dice que tiene un Dios de sorpresas y tanto que las va a dar. Quizás antes de lo que algunos se piensan. En fin, el Papa en ese lugar fue a visitar también enfermos, abrió el jubileo celestiniano, en el cual también se daban indulgencias plenarias. Ya veis, siguen aún con esas cuestiones, indulgencias plenarias. Es como si en la Biblia algo de esto apareciera alguna vez, es increíble. Este medio sí se hizo eco también de esto, ya no es solo un medio del Vaticano. El Papa no cree que sea bueno trabajar en domingo, quizás sea hora de preguntarnos si trabajar los domingos es una verdadera libertad, agregó. Quizás sea hora de preguntarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que si es hora de preguntártelo, será hora de solucionar esa cuestión. ¿Somos conscientes? Todo se nos viene encima. Y mirad un detallito. El Papa aterriza en la región italiana de Molise, donde estará 11 horas. Justo cuando habló del domingo, necesitó estar 11 horas allí. Aprobado por ley divina, pero no la de Dios, Yahvé, la del que usurpa o quiere usurpar el lugar de Dios, Satanás. 11. Como siempre, algo tenía que hacer. En fin. Pues nada, vamos a concluir precisamente con un vídeo. Y este vídeo es precisamente donde el Papa habla de la creatividad en el trabajo y atención a la familia, y donde cita ya esa cuestión sobre el domingo. ¿Se puede decir más claro ya? En fin, estamos viendo el cumplimiento de las profecías delante nuestro. ¿A qué más vamos a esperar? ¿Cuándo vamos a reaccionar y hacerle caso al Señor? Estamos alertando a las demás personas de la trampa satánica a través del Vaticano. Pues ese momento está llegando de lleno. Y todo el mundo se va a ver embaucado. Todo el mundo. Mirad que además Satanás jugará con con esa parte que tenemos todas las personas, las emociones, los sentidos. Y caeremos por un lado o por el otro. Solo si conocemos fuertemente la palabra de Dios, bien arraigados y la guardamos, con la ayuda del Señor no vamos a sucumbir. Pero el resto del mundo va a caer. Por amor a las personas debemos estar gritando esto a los 4 vientos.
todo está a punto de suceder. ¿Qué más esperamos? Que el Señor nos ayude a estar atentos a todo lo que está aconteciendo semana tras semana, porque ya vemos que verdaderamente el fin está cerca. Que Dios os bendiga.